y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, hombres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo. Yo quiero terminar hoy mi prédica de estos 2 domingos que nuestro pastor me ha dado la oportunidad de terminar este mensaje con lo que inicié. Yo les había indicado que muchas veces vamos a la iglesia en busca de nuestros milagros, que está bien, eso es lo que Dios sabe hacer y es experto en milagros, pero que muchas veces cuando no recibimos el milagro, lo que esperamos, nos vamos peor de lo que regresamos, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que cuando el enemigo regresa y encuentra la casa limpia y todo, no regresa a uno, sino regresan 7 peores. Y eso es real. Yo he visto personas que cuando Dios le limpia por un lapso de tiempo su vida y cuando no se siembran, su postrer estado es peor que el primero. Pero hoy declaramos que el postrer estado de todos nosotros es mejor que el primero. Que Dios sigue haciendo la obra y que el que inició la buena obra la va a terminar en nosotros. Y por eso yo quiero terminar la primera parte de mi prédica. Y yo le he puesto el desierto es la conexión con 3 cosas importantes de nuestra vida: con el llamado, con el propósito y con la promesa. El desierto va a hacer 3 cosas en nuestras vidas: una, unirnos con el llamado; la otra con el propósito; y la otra con la promesa, porque todos ustedes y todos nosotros no estamos aquí por casualidad. Todos estamos aquí porque tenemos un llamado y un propósito en nuestras vidas. El desierto es el escenario donde Dios actúa. De verdad, esto es increíble. Vengo de una vida de formación, desde pequeño, desde que entré a mi primer curso, vengo de un colegio militar, vengo del tema de la policía, entonces yo sí creo en las formaciones. Yo no creo que hay atajos para llegar arriba. Nadie puede llegar a tener éxito en la vida sin pasar paso a paso todo lo que tiene que pasar. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana no es llegarse aquí, orar, alabar y salir bastante emocionado el domingo, pero regresar el lunes a la misma vida de todas las semanas. Eso es emoción y eso no es importante que lo hagamos. Entonces, ¿dónde Dios preparó el escenario para cambiar nuestras vidas? El escenario que Dios preparó para cambiar nuestras vidas es precisamente lo que nosotros no nos gusta aceptar o a lo que le tenemos miedo. Le tenemos miedo. ¿Quién no le tiene miedo aquí a un desierto? Y algo importante, el desierto no es un lugar geográfico. No es que les voy a mandar a donde está el desierto realmente, no. El desierto es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual en el que Dios nos permite esos espacios para ser transformados y procesados. No existe otro lugar, no, de verdad, el pastor está hablando de una escuela de líderes, pero no vamos a tener aquí líderes si no han pasado el desierto. No hay. Imagínense, el pastor decía hoy, si formamos líderes que no tienen humildad, que no tienen misericordia, es un peligro. Por eso somos gobernados o vemos ejemplos de líderes que gobiernan nuestras naciones vanidosos, orgullosos, engreídos, que no tienen misericordia, que no tienen amor por los niños ni por nadie. Ellos hacen lo que quieren porque quieren, por un ego, por un poder, pero no porque realmente la gente necesita. El desierto no es un castigo, es la escuela de la humildad. El desierto es la escuela de la humildad. Y aquí viene la primera cosa: para conectarnos con nuestro llamado. Para conectarnos con nuestro llamado. Les decía en la prédica anterior, de las cosas que yo más agradezco es de todo lo que Dios ha quitado de mi vida. Todas las vanidades humanas, habidas y por haber, yo le agradezco a Dios que las haya quitado de mi vida, porque no eran saludables. Esto pónganle mucho cuidado, el desierto no es la ausencia de Dios. Por el contrario, es la presencia de Dios en una forma más intensa y directa. Quien nos antecedía decía que Pablo, yo no sé el nivel de Pablo, pero si ustedes han leído la Biblia o han visto la película, hay una película del apóstol Pablo, y él, después de tener todo ese orgullo, esa vanidad, después de ser, él se jactaba no solo de ser romano, sino de ser judío. Tenía todo, o sea, sobre él no había nada más, tenía todos los méritos del mundo para hacer lo que él quería hacer. Él era un perseguidor
de los cristianos. A él se le dio una carta para que él fuera y eliminara a los cristianos. Pero ¿saben qué pasó? En el camino se encontró con el Señor y todos sabemos lo que pasó. La vida de Pablo es llena de desiertos. De hecho, ¿dónde murió él? Él muere en la cárcel. Él muere encarcelado, él muere decapitado. Y sus mejores cartas, las mejores epístolas que son para nosotros una enseñanza, ¿dónde las escribió? En la cárcel. Él tenía clarísimo, por eso, ¿qué nivel de Pablo cuando dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar? Pero para llegar a ese entendimiento hay que pasar los procesos y ser formado. Si usted está en este momento pasando un desierto, dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, porque nadie sabe lo que Dios está haciendo en este momento en su vida. Nadie, solo Él, solo Dios y solo usted saben lo que Él está trabajando. Y saben cuándo se descubre eso: en la intimidad, en lo secreto, no en la queja, no en estar cuestionándose el por qué hace Dios, sino agradeciéndole, diciendo, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero lo que estás haciendo sé que obra para bien. Todo obra para bien. Y el desierto finalmente no es el destino final. No es el destino final. Es quizás el inicio para ir a nuestra promesa. Nosotros somos, todos nosotros, sin excepción, somos una analogía de la Biblia. Somos una analogía. ¿Quién no vive aquí una analogía todos los días de la Biblia? Todos los días a veces somos una Ruth, todos los días nos pasa algo de Esther, de la tsunamita, de tantas cosas. Y si cuando uno llega a la Biblia empieza a entender las cosas del por qué Dios hace esto, entonces si la Biblia es una analogía, nuestro pastor decía hoy, el único manual para formarnos como verdaderos líderes, no líderes de influencia, sino líderes de cambio, de transformación, es la Biblia. No existe otro. Eso deberemos interiorizar. Había uno de mis generales del ejército que alguna vez tuve la oportunidad de conversar con él, y él me decía que él quisiera que en las Fuerzas Armadas la teología sea una materia de formación. ¿Sí? No como religión, no como nosotros la manejamos. Nosotros manejamos religiosamente todo, no de formación. Pocos, y me incluyo, llegamos a rebasar esa línea de la religiosidad y entramos a lo que es formación. La formación es diferente. Y sí les animo a que pasen y rebasen esa línea de la religiosidad. La religiosidad es la religiosidad fue la que asesinó a Jesucristo. Esa religiosidad fue la que lo acabó, la que no estuvo de acuerdo con la transformación, la que no entendió por qué Cristo bajó acá a la tierra. Y muchos de nosotros no entendemos, no queremos entender. Y yo sí les invito y les animo a que salgamos de esa línea de religiosidad y pasemos a la formación, a la transformación, pasemos al cambio y seamos generadores de cambio, porque no todo puede quedar. Si ustedes no se convierten y si nosotros no nos convertimos en canales de bendición, no sirve de nada esto. Si todo lo que el pastor haga en este tiempo que inicia el 2 de septiembre, y no sé qué tiempo le va a tardar, si al finalizar ese proceso nosotros no salimos a replicar lo mismo, entonces fue una pérdida de tiempo. Y para que eso pase, no solo depende del pastor, depende de nosotros, de nuestro corazón, de venirme, sentarme, tomar nota, aprender y tratar de vivir lo que el pastor se va a sacrificar preparando o lo que Dios le dicta en su corazón. Yo sí necesito, o todos necesitamos, o Dios necesita que nosotros seamos transformadores, que seamos un epicentro. ¿Qué es el epicentro? Es donde nace algo, el epicentro de un terremoto, el epicentro de lo que sea. Este epicentro debe ser el epicentro de un cambio que estamos anhelando. El siguiente punto importante es, ¿por qué necesitamos el desierto? ¿Por qué necesitamos? Primero, porque no hay atajos para llegar a la tierra prometida. No existen atajos, no hay. Yo no conozco, el pastor mencionaba de varios de ellos, mencionó a Abraham, mencionó a Moisés, a José, y nuestro mismo Señor Jesús, Él no pudo llegar a cumplir su misión si no pasaba por sus desiertos. Entonces el desierto es el paso necesario que todos tenemos para llegar al tema de nuestro propósito, de nuestra promesa y de nuestro llamado. No hay que saltarse esto, y algo, si esto es medio cruel, pero en el desierto mueren los que rehúyen a la autoridad de Dios. Literal. Cuando nosotros como seres humanos somos metidos en un desierto y no lo aceptamos, estamos fuera. Y como les dije, no solo estamos fuera, sino que quedamos
peor de lo que estábamos. Y así pasa en todo lado. Yo tuve la oportunidad de estar en el Fort Benning, en Georgia, en la Escuela de las Américas, y había una prueba entre tantas que hicimos, teníamos que hacer un salto helitransportado de 20 metros al río Tennessee. Y eso era sencillo, nadie lo obligaba, pero el que no se lanzaba simplemente era separado del curso. Y para un ecuatoriano ser separado de ese curso representaba la baja acá. Y entonces o sí teníamos que hacerlo. ¿Sí? La vida cristiana es igual, o sí, no se salten los procesos. No huyan del desierto, Dios los está formando, denle gracias a Dios. No saben lo que Dios les está quitando a través de lo que están pasando. Tal vez una barrera de humildad, de egocentrismo, de todo lo que no es bueno los esté separando de realmente el llamado. Tal vez ustedes estén como los israelitas y estén, no 40, pero estén 5 o 10 años dándose la vuelta ahí mismo. Y su tierra prometida tal vez esté ahí al lado y todavía no pueden entrar porque su corazón no esté listo. Y no pueden entrar porque todavía siguen rehusándose a ser transformados, siguen negándose a lo que Dios está haciendo. En el desierto no solo mueren los que rehuyen a la autoridad de Dios, sino también los que no saben agradecer y sobre todo los que murmuran. Ustedes vieron, y aquí está escrito, en Corintios lo dice, en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron en el desierto. ¿Sí? Muchos de ellos perecieron. ¿Por qué? Porque al no querer ver las cosas o todo lo que tenían en mente, ellos murmuraron. La segunda cosa, ¿por qué necesitamos de un desierto? Porque el desierto revela muchas cosas. El desierto va a revelar quiénes verdaderamente somos. El desierto va a revelar en nosotros lo que no revela la abundancia. Cuando estamos bien, cuando tenemos todo, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, vivimos en una nube, somos los mejores. Pero cuando estamos en las peores crisis, muchos han tomado la crisis. Normalmente el ser humano siempre es experto para ver a los demás. Y la frase que le sacamos de las crisis dice, en las crisis se conoce, ¿se han escuchado? No, en la crisis se conoce a la familia y a los amigos. Pero no somos capaces de decir lo más importante, en la crisis se conoce quiénes somos. Antes de estarnos fijando quiénes son nuestra familia o quiénes son nuestros amigos en la crisis o en el desierto primero nos dice quiénes somos nosotros. El desierto revela algo importante, nuestra dependencia, de quién estamos dependiendo. ¿Estamos dependiendo de Dios o de quién estamos dependiendo? El desierto revela nuestra confianza, ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde está? Y si yo les pregunto algo, y si están ahorita pasando un desierto de cualquier tipo, vamos a inventarnos algo. Alguien de ustedes está con una necesidad de trabajo y quiere trabajo. ¿Dónde está su esperanza o su confianza? ¿Le están orando a Dios o están buscando amigos para que les ayuden a meter una carpeta en tal o cual lado? Ahí radica la diferencia. Es la diferencia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi esperanza? ¿En quién estoy confiando yo? Y saben que estas cosas estoy hablando, por algo Pablo decía, la Biblia es locura para los que se pierden. Es locura. Si la gente me escuchara hablar a mí, ¿qué dirían? Se burlaran el loco. Pero saben, los que hemos pasado la barrera de la religiosidad, entendemos que esto es el cimiento. Esto es lo que nos va a hacer llegar lejos. El desierto nos va a hacer ver quiénes somos. Vamos a leer Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde le he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Un capítulo de la Biblia que no lo puse el versículo, pero me impacta mucho, es la historia de los 12 espías. Cuando los mandan a que vean cuál es la tierra, que Dios les dice, esa tierra les voy a dar, vayan y vean cómo es. Y de los 12, 10 regresan como todos nosotros, con malas noticias. No, ¿y para qué vamos a hacer eso? ¿Y por qué vas a hacer eso? Mejor deja esa cosa, mejor no sigas ahí. ¿Para qué? Dios no te mandó a cantar, búscate otra cosa. Todo el tiempo vivimos escuchando cosas bastante negativas para nosotros. ¿Y saben cuál es el tema de esto? Es que de esos 12, actualmente solo 2 tribus están ahí en Israel. Las 10 se extraviaron. Murieron y se perdieron. ¿Por qué? Porque no tenían
la confianza en Dios, porque el desierto le reveló lo que realmente eran esas personas. Sin fe, no tenían la esperanza en Dios, no sabían confiar en el Señor y solo murmuraron. Porque, ustedes se han preguntado, ¿por qué vivimos frustrados? ¿Por qué todo el tiempo estamos tristes, estamos sin esperanza? Hay mucha gente, el hermano de la alabanza decía, es malo dormir, ¿no? Pero hay mucha gente que prefiere dormir, estar dormido a estar despierto en su realidad. Hay mucha gente que prefiere estar huyendo de las cosas que deberían cambiar. ¿Por qué prefiere uno estar dormido? Porque no tiene la esperanza de estar vivo. ¿Y por qué no estamos conectados y vivos? Porque no nos hemos conectado con la realidad de nuestras vidas, porque no estamos viviendo. ¿Quién de ustedes disfruta de un desierto? ¿Quién de ustedes? Disfrútenlo. Disfrútenlo, agradezcanlo, porque esa es la formación. Yo en mis 4 meses que pasé en Estados Unidos, nos dieron el cronograma y en una de esas decía descanso de 11 de la noche a 1 de la mañana, y nosotros como buenos ecuatorianos, mi grupo dijimos, se equivocaron, tal vez no. Ese cronograma está mal. Cuando llegaron esos 15 días, dormíamos 2 horas. De 11 de la noche a 1 de la mañana, y 1 de la mañana nos levantaban a las actividades. Pero ¿saben lo gratificante de eso? Es que después de todo ese proceso yo vine con habilidades y conocimientos distintos a los que no tenía antes. Todo ese tiempo de sufrimiento y de dolor hizo que en mí se desarrollara ciertas capacidades que no las tenía antes. Los desiertos que ustedes pasan están desarrollando en ustedes cosas que no las tenían y que Dios quiere que las tengan para que cumplan su llamado y su propósito. Pues todos de aquí tienen un llamado y un propósito, sin excepción. Sin excepción. Por eso están sentados aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué no están conectados con su llamado, su propósito? Porque todavía no han aceptado la formación. Todavía no están listos para esa formación. Ahora vamos un poquito a entender qué es cada cosa. ¿Qué es un llamado? Es la voz particular de Dios que nos saca de la comodidad. Es esa voz que dice, hey, haz esto, hey, ándate a hacer esto. Es la voz que nos invita a caminar hacia lo desconocido. Alguien decía que tener fe es subir las escaleras aun cuando no se vean las escaleras. Es caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Es como el mismo Abraham que dejó Ur de los Caldeos para ir al llamado de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido este llamado y no lo están cumpliendo? Muchos, ¿no es cierto? Muchos, o tal vez ya lo dejaron en el olvido porque no le creen al Señor y no están haciendo el resto. En Génesis 12:1 justamente en este versículo el Señor ya le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Por eso dice que nos saca de la zona de confort y entra a la tierra que te mostraré. Yo les contaba algo que es cierto, es parte de mi vida, aunque parezca una locura, pero cuando Dios tiene propósitos en mí, normalmente cuando yo ingresé a la institución policial, mi meta iba a terminar siendo un general de la policía. Y para eso yo trabajé durante todos mis años que estuve en la policía, tratando de ser correcto, tratando de ser, entre comillas, justo, pero después entendí que nuestra justicia son trapos de inmundicia ante Dios. Esa tal justicia nuestra no es la justicia que realmente vale la pena. Pero cuando me encuentro en el camino y me choco con Dios en mi vida, a mis 33 años de edad, la vida cambia por completo. Tenía el grado de capitán y Dios me hizo entender que la policía no era mi fin. Era un espacio de tiempo, de formación, para lo que Él quiere hacer conmigo el resto de la vida. Entonces, lo que nosotros creemos que hemos perdido, realmente no es perdido. Todo lo que ustedes han pasado en su vida, cada detalle de su vida, solo hoy saliendo de aquí, hagan un cronograma de su vida y todo lo que han pasado y por todo lo que han sufrido y por todo lo que han llorado, denle gracias a Dios, porque cada detalle de esos tiene un lugar en su espacio. El Señor dice que nos predestinó, nos llamó antes de que fuésemos aún formados en el vientre de nuestra madre. Entonces el llamado es eso, es esa voz audible de Dios para que nosotros salgamos de donde estamos y nos preparemos para el siguiente paso. ¿Qué es el propósito? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí se dan cuenta? De antemano, o sea, ya mucho antes que nosotros estuviéramos en nuestros planes, en los planes de nuestros papás, ya Él tenía planes para nosotros. Y el propósito es el diseño de Dios para nuestra vida. Hay un diseño. Así como nuestras manos o las huellas dactilares de los seres humanos, quienes hemos estudiado un poco de dactiloscopía y que es un tema de reconocimiento a través de las huellas para identificar ciertos temas y se los utiliza mucho en policía científica, entendemos que no existen dos huellas en el mundo similares. De igual manera, su propósito es único, especial y tiene un alto valor en la vida de Dios o en el plan de Dios. Nuestro propósito es único y es especial, por eso es importante que no nos comparemos con nadie. No se comparen con nadie, ni para bien ni para mal, ni anhelen las cosas de otras personas. Sueñen con construir sus propias cosas bajo el llamado que Dios les hizo a ustedes, bajo el propósito que Dios diseñó para ustedes y con la promesa que Dios tiene para ustedes. Todos somos únicos. Puede ser que hoy existan compañeros míos que ya estén por llegar a ser generales y los bendecimos y da gusto eso, pero mi vida no era eso. Mi vida no era eso. Puede ser que mis padres querían que yo sea un médico o algo, pero mi vida no era eso. Entendamos lo que Dios quiere para el propósito, pero para estar seguro de esto se necesita tener conexión con Dios. Si no tenemos conexión con Dios, es poco probable que aceptemos el desierto y pasemos al siguiente nivel. Y finalmente, ¿qué es la promesa? Es la palabra de Dios sobre nuestro destino. La garantía de lo que Él comenzó, lo va a terminar. Es una garantía. Él nos aseguró algo. Yo tengo una promesa. Y esa promesa yo estoy seguro que Dios la va a cumplir. No sé cuánto más yo la esté retardando, porque esa promesa la estoy retardando yo, no Dios. Con todas las cosas que todavía no tengo la capacidad de pasar y hacer. En la promesa está en Génesis 37, del versículo 5 al 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd, ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó que otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Era una promesa. Era una promesa de gobierno. Finalmente José llegó a gobernar. No la cumplió de inmediato porque su corazón no estaba preparado. Ya el pastor nos enseñó de eso. Había vanidad. De hecho, creo que el pastor decía que lo contó de tal manera que hizo enfurecer a sus hermanos. Y por eso decidieron todo lo que hicieron con él, porque no había humildad en su corazón, porque no lo dijo de la manera adecuada, porque no estaba preparado. Pero finalmente la promesa Dios la va a cumplir. Vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo Dios conectó los desiertos con el llamado, con el propósito y la promesa. El primero, hoy lo mencionaba nuestro pastor, y es Abraham. Él recibió un llamado en la tierra de nadie, en la tierra donde no había nada. ¿Cuál es el llamado? Sal de tu tierra. El desierto fueron años de peregrinaje. Abraham pasó muchas cosas. Todos conocemos la Biblia. El propósito era ser padre de naciones y lo fue aun cuando era estéril y aun cuando no tenía hijos hasta casi sus 100 años. ¿Por qué? Porque permaneció, y más allá de él, que él haya permanecido, no. A lo que vamos aquí es que Dios es fiel y cumple sus promesas. A diferencia de nosotros no somos así. Hoy nos llevamos bien, estamos a gusto y nos ofrecemos el sol y la luna entre todos. Y mañana por cualquier cosa de la vida nos peleamos y todo eso cambia. Y no solo que cambia, no solo que no cumplimos la promesa, sino que nos transformamos en los más grandes enemigos. Y es la diferencia de saber que Dios no es así. El segundo ejemplo está en Moisés. Del palacio
al desierto. ¿Se imaginan qué cambio brutal? Después de tener todo, de haberse criado como un hijo de Faraón, porque la hija lo adoptó. Después de haber tenido todo, es llamado y le dice, ve porque yo estaré contigo, y lo manda al desierto. El propósito de él era libertad a Israel. Ese fue su propósito. Y la promesa que él era el que era, él lo enviaba y él iba a estar con él en todo lo que hacía. Había una promesa. Le daba un llamado, un propósito, pero tenía una promesa. Y siempre la Biblia cuenta que Dios, el pastor nos decía hoy, Dios busca personas para hacer esto, y remanentes adicional a esto. No solo se trata de una persona. Y esta iglesia es bíblico lo que Dios está haciendo, porque en esta iglesia no habemos miles ni cientos, pero hay un remanente. Y yo estoy seguro que el remanente que está aquí va a ser clave para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Va a ser muy clave. Yo estoy seguro que de aquí vamos a hacer cosas, y me incluyo, en las cuales vamos a dejar semillas de esperanza para muchas personas que están afuera muriéndose sin esperanza, que no conocen de Dios, que necesitan conocer. Yo les digo una cosa, y terminando ya, bueno, y vamos al último ejemplo de José, de los sueños al foso de la prisión y de la prisión al palacio. El llamado que le hizo el Señor era de gobierno, para liderar un tema. El desierto que él tuvo fue la traición de sus hermanos, la esclavitud, la prisión. El propósito, salvar a su familia, no solo a su familia, él salvó a Egipto de un tiempo de hambruna. Y la promesa que Dios haría fructificar su tierra, todo lo que él cumplió. Yo les decía que Dios hablaba de llamar a personas, y un ejemplo que no está en la Biblia, pero que no está aquí en mi prédica, es cuando Dios quiere reconstruir los muros de Israel. ¿No es cierto? Y hay una persona que lo siente, que llora, que se angustia, y que va y decide hacerlo. Y yo les quiero hacer un llamado a la reflexión, la verdad. Todos estamos sentados aquí, necesitamos dejar la comodidad de nuestros asientos y dejar de ver solo por nosotros. La vida no solo se trata de estar bien nosotros, sino de buscar el bienestar de toda la humanidad. El ejemplo más grande fue Jesucristo. Del reino de los cielos a la tierra, pero no vino como cualquier persona, aún hizo cosas que haría el último de los últimos sirvientes. Y nos miró a todos más altos que nosotros, y nos amó y nos enseñó, y todos pensaban que él venía con una espada en mano, de la descendencia del linaje de David, a salvar a su pueblo, pero de una manera como un tema de guerra, como estaban acostumbrados. Pero la libertad que viene a dar Dios al mundo es increíble. Nos viene a dar la libertad de acá. Es esa libertad que nos tiene esclavos. Es esa esclavitud que nos destruye. Esa esclavitud que no solo nos destruye a nosotros, sino que destruye propósitos, familias y aún naciones. Hoy el Ecuador vive un nivel de inseguridad extremadamente alto. Esto se va a acabar cuando nosotros salgamos allá afuera, allá al corazón de la ciudad, y empecemos a sembrar en el corazón de las familias la palabra de Dios, y empecemos a sembrar amor, y empecemos a sembrar paz, y empecemos a sembrar cambio. ¿Saben cuándo se va a acabar esto? Cuando nosotros hagamos que menos personas se involucren en el crimen. Es una tarea a largo plazo. Cuando yo he hablado de esto, mucha gente se rehúsa a hacerlo porque dice, no, esas cosas son a largo plazo. Sí, son a largo plazo, pero hay que empezarlas a hacer. Y saben, los únicos que las pueden llegar a hacer son las personas que realmente tienen misericordia en su corazón. Las personas que realmente aman, a las personas que realmente Dios les perdonó, porque dice que el que más ama es al que más se le ha perdonado. Y los que más amamos somos los que más nos ha perdonado Dios. Porque por la misericordia de Él estamos aquí, tal vez yo parado predicando de su palabra, cuando hace unos 15 años yo era hasta ateo. Cuando yo mandaba sacando de mi casa a las personas que iban a orar.
Entonces sí es importante que nosotros empecemos a hacer las cosas. Dejemos de ser egoístas, porque hoy cuestiónense en su corazón y pregúntense, ¿por qué están aquí? ¿Qué los mueve venir aquí los domingos? Una invitación, satisfacción emocional de pensar que por estar aquí el domingo va a haber una bendición para toda la semana, buscar espacios pequeños de conexión, no sé, ¿qué los mueve? Pregúntense ustedes, ¿qué los mueve estar aquí? Y una vez que se respondan, y si la motivación no es transformarse y ser entes de transformación, si su motivación no es ser la sal del mundo, la luz del mundo, entonces tiene que darle un giro a su vida. Si ustedes no están aquí para formarse, si ustedes no están aquí para proyectarse en unos meses, en unos años, ser transformadores de su ciudad, entonces están perdiendo el tiempo aquí. Perdón la grosería, pero esa es la realidad. ¿Y saben por qué en las iglesias que se habla así no hay gente? Porque somos muy emocionales. Porque sí sería bonito decir, levántese y en una semana va a recibir 1 millón y va a ser rico y todo, sí, no, pero ese no es. El Dios que yo sigo y el Dios de la Biblia es el Dios de la transformación, el Dios del corazón, el Dios del amor, el Dios de la salvación, el Dios de ver cambios, el Dios de ver días mejores, el Dios que pone en nosotros ese equilibrio de aquel que gobierna el mundo, de aquel que destruye todo, el que está destruyendo todo. El Dios ese Dios es el Dios que está en nosotros, el Dios que nos tiene aquí sentados. No seamos de las personas que vamos a morir en el desierto. Solo entiendan esto que lo escribí. El desierto es el mayor acto de amor de Dios. El desierto es el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros, aunque nosotros pensemos lo contrario. Porque Él prefiere que perdamos todo lo material y lo superficial antes de que perdamos nuestro propósito eterno. Nada, ni los cursos, ni los libros, ni mis puestos, ni todo el dinero que tenía suplen o superan a todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Nada se compara. Nada se compara. Y sé que Dios tiene mucho más por poner en nuestros corazones, pero la idea es que si estamos aquí, hagamos lo que nos corresponde. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de